Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía. Digo habitualmente y no siempre porque el viernes pasado habrás notado que no pudimos salir. Esta zona, la región en la que yo estoy residiendo, está siendo muy afectada por catástrofes, principalmente inundaciones. Seguramente viste lo que pasó en Bahía Blanca justamente el viernes pasado, pero además en Carué y en muchas otras localidades pequeñas del sudoeste de la provincia hubo catástrofes parecidas, hubo inundaciones. En Carué puntualmente hubo un barrio que quedó prácticamente completo bajo agua, de manera tal que estuvimos un poco complicados el viernes pasado para salir, pero aquí estamos con la disculpa del caso, retomando nuestros viernes de abducción noticiosa en una semana en la que realmente no hace falta explicar demasiado la distopía, ¿no? Nosotros siempre decimos que nos gusta relatar este tiempo distópico. Bueno, la verdad es que a la luz de los hechos el relato un poco que sobra, te diría, porque fue más que evidente el carácter distópico de este tiempo por muchos motivos. Primero, sí, por supuesto, por la catástrofe, porque sabemos que estamos en tiempo de cambio climático, porque muchas de las cosas que hasta ahora veíamos en series, en películas, en novelas, están empezando a pasar. Además, con un gobierno de un carácter muy parecido al que podemos aproximarnos, ¿no?, en estos libros, en estas películas, en estas series. Y esto también quedó muy claro en los últimos días a raíz de la feroz, la salvaje represión en la marcha de los miércoles de los jubilados. Tenemos que decir también que apalear jubilados los miércoles ya era una tradición prácticamente. Todos los miércoles sucedía y a partir de un par de factores que, bueno, en un ratito los vamos a repasar, lo de este miércoles fue bestial, fue salvaje. Hay una persona, un periodista, Pablo Grillo, que está peleando por su vida. Ya nos vamos a ir metiendo de a poco, pero sí creo que la distopía nos muestra su cara más elocuente en estos días. Así que parte de este podcast te digo que te va a parecer un poco surrealista, porque en esta semana ha pasado de todo, pero no fue surrealista. Fue una semana más en la distópica Argentina de Javier Milei. ¿Tiene culpa del cambio climático Milei? No, pero sí de la gestión que realiza en Argentina y también de la ideología que él promueve a nivel global, ¿no? Porque la distopía, claro está, no es únicamente argentina. Así que acompáñenme en este recorrido por una semana en la distópica Argentina de Javier Milei. Bueno, ahora sí empezamos y lo primero que quiero aclarar, tuvimos una edición de emergencia de nuestro newsletter de 1984, El Ojo de KB, donde contamos más o menos en nuestra edición acerca de la catástrofe en Bahía Blanca y también en la región. Y lo primero que quiero decir es que estoy bien, en mi casa no fue grave la inundación por una cuestión de las características del barrio en el que vivo, que es un barrio alto, cercano a las vías, así que a mí mi casa ni mi barrio se han inundado, pero sí lo que se ve es apocalíptico. Realmente salir a recorrer genera una angustia muy grande. La ciudad está destrozada, no está 100% paralizada, pero está a muy poca máquina porque la mayoría de las personas están atendiendo cosas urgentes. Así que lo que se ve prácticamente al recorrer es una ciudad como si fuera posguerra, te diría. ¿Viste las películas de guerra donde se muestra cómo queda después de un ataque una ciudad? Bueno, es algo muy parecido, ¿no? Se ven ese tipo de escenarios permanentemente. Ahora sí, empezando con la información, el viernes empezó a llover en Bahía Blanca a las 4 de la mañana más o menos, y en algunas horas cayeron más o menos 400 milímetros de agua, es decir, una cantidad monstruosa de agua. Meses tienen que pasar para que llueva tanto. Eso generó que ya se empiecen a inundar algunas casas, que los barrios más alejados ya queden anegados y demás, pero con esta cantidad de agua terminaron también desbordando dos cauces de agua, que son el arroyo Napostá y el canal Maldonado. Y ahí sucede lo que todos vimos, ¿no? Que es esta corriente de agua que se llevó todo en su camino. Cerca de las 10 de la mañana toda la ciudad preventivamente se quedó sin luz, al rato también sin señal de teléfono, de manera tal que las personas que no estaban estrictamente inundadas no podían ver demasiado de qué es lo que estaba pasando en el resto de la ciudad. En este sentido, quienes estaban afuera de Bahía Blanca, igual que pasó con el tornado, tenían una visión más cenital, ¿no? Más panorámica de todo lo que estaba sucediendo. La cosa es que para ese momento ya la situación era catastrófica. El agua había tapado barrios enteros, había personas desaparecidas, había gente que se había refugiado en techos, vehículos que fueron y vinieron por la corriente, que cuando se destapó el agua aparecieron chocados, montados unos arriba del otro, daños, destrozos materiales y la terrible cifra, ¿no?, que todos conocemos, que son los 16 fallecidos. Y en ese momento hubo 1200 evacuados y se estaba buscando a más o menos unas 150, 200 personas que no se sabía dónde estaban y que es lo que se informó por estas horas que se habían llegado a localizar.
buscar, ¿no? Gente que algunas personas buscaban, que estaban en algún lugar y que hubo que hacer esa conexión para que se reencuentren, ¿no? La verdad es que muchísima gente perdió todo y todos perdimos algo, sin duda todos perdimos algo. Fue recién alrededor de las 3 y media de la tarde cuando paró de llover en Bahía Blanca y bueno, ya había una dimensión más clara de qué es lo que había pasado y era tremendo, realmente era tremendo. Es un temporal como yo nunca en mi vida había visto. Peor todavía que el tornado, no se trata de comparar catástrofes, sino de ver cómo afectó a la población, ¿no? El tornado de Bahía Blanca al que estoy haciendo referencia no fue hace ni 10 ni 15 años, fue en diciembre del 2023, hace un año y medio. En el medio, Bahía Blanca suele ser la ciudad más calurosa en el verano en todo el país. Hubo temporales de granizo también bastante severos, no con esta generalidad ni con este impacto, pero hubo también temporales de granizo. Más de una vez aparecieron manchas de petróleo, también en el polo petroquímico, por lo cual Bahía Blanca viene siendo una ciudad muy castigada, diría por el cambio climático, ¿no? Pero decir fue el cambio climático es como decir fue la naturaleza, ¿no? En realidad viene siendo castigada por el modelo de desarrollo capitalista extractivista, ¿no? Que es lo que termina generando el cambio climático, y ni hablar, ¿no? De la ignorancia por parte de las gestiones políticas, que en este momento a nivel nacional por parte del gobierno de Javier Milei es directamente de negacionismo, por lo cual si no hay estrategias de contención, mucho menos va a haber adaptación, ¿no? A las nuevas características a las que ya vamos teniendo que acostumbrarnos. Volviendo a Bahía Blanca y el impacto específicamente, seguramente a partir de ahí vieron o pudieron dimensionar ustedes las consecuencias, porque las campañas solidarias se multiplicaron no solamente en Bahía Blanca, sino también en todo el país, y muchas de ellas atendieron a lugares que específicamente habían sufrido daños. Se viralizó mucho, por ejemplo, lo que pasó en neonatología del Hospital Pena, que es la única maternidad pública que hay, no solamente en Bahía Blanca, sino también en la región, y de donde tuvieron que evacuar bebés, neonatos. Realmente es muy impactante esa imagen. Y así pasó con todo. Hay decenas de escuelas que han tenido pérdidas totales, muchas que han tenido pérdidas parciales. Claramente no pudieron comenzar las clases. En este sentido hay algo que hay que destacar, que es que el jueves, el viernes fue la catástrofe, el jueves a la noche el gobierno de Bahía Blanca suspendió preventivamente las clases, por lo cual al día siguiente, el día viernes, el día de la inundación, había empezado a llover a las 4 de la mañana, pero cuando vos te levantás por ahí no tenés dimensión acerca de lo que pasó, si no te impactó directamente. Bueno, si hubiese salido toda esa gente a llevar niños y niñas a la escuela, la tragedia hubiese sido muchísimo peor, no quiero ni pensarlo, ¿no? Todavía hay muchos evacuados, hay centenares de evacuados, se están buscando todavía desaparecidos, si bien decíamos que la gente que estaba buscando un paradero ha podido reencontrarse con quien los buscaba. Lo concreto es que me parece inabarcable a mí lo que está pasando por parte del gobierno municipal. Yo creo que hay muchas situaciones de las cuales no deben tener contacto, porque Bahía Blanca es una ciudad muy grande, porque las zonas afectadas son muchas, de mucha extensión, y no creo que estén dando las manos realmente para gestionar todo lo que está pasando. Se sigue buscando a dos hermanas, las hermanitas Hecker de 1 y 5 años. Su caso se habló mucho durante el día del temporal y los siguientes. No dieron todavía ni con su paradero ni con una mala noticia para confirmar. También hay un chico de 24 años, Joel Mesa, que está siendo buscado porque sus allegados no logran comunicarse con él desde el temporal. Y reitero, hablar de cifras es complicado, creo que hay lugares donde el Estado nunca llega, ¿no? El Estado nunca llega a algunos lugares, por lo cual dimensionar, creo que con describir lo que está pasando ya alcanzan, no son necesarios los números, aunque sí, obviamente para la gestión son una herramienta de trabajo. Yendo a la parte política, ese mismo día, esa misma mañana, vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof. Yo digo en el newsletter en 1984 que es el mismo gobernador que quiere buscar petróleo en Mar del Plata, impactos que llegarían también a Bahía Blanca por medio del océano, y también quiere buscar tierras raras en Salinas, muy cerca de acá, de manera tal que sí, es la catástrofe, pero ¿qué genera esta catástrofe? Creo que ahí está el kit de la cuestión. Vino Kicillof, vino parte de su gabinete, vino también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. No vino enseguida Milei, terminó viniendo, pero ya vamos a llegar ahí. En el momento no vino y se reclamaba su presencia.
Cuando sucedió lo del tornado, en diciembre del 2023, vino Milei enseguida haciendo cosplay de militar, seguramente te lo acuerdes, y en ese momento dijo prácticamente que los vecinos íbamos a tener que ayudarnos entre nosotros, que el Estado Nacional no iba a poder hacer nada. Esta vez tardó bastante en venir. Desidia, ¿no? Creo que sí hay que ponerle un nombre, que decir que el gobierno nacional, en cabeza de su presidente, mostró bastante desidia. Él habló después acerca de su ausencia, pero ya vamos a ir llegando a ese punto. De hecho, vamos a enumerar algunas cuestiones que tienen que ver con esta desidia inicial, que yo creo que después fue desarmada porque claramente la opinión pública castigó, ¿no? Pero hubiese sido el deseo ideal de la libertad avanza. Primero, el gobierno nacional dijo que iba a colaborar con 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos, cuando el intendente de Bahía Blanca calculó en 400.000 millones de pesos lo necesario para reconstruir la ciudad. O sea, fijémonos la dimensión del aporte que anunciaba de manera grandilocuente el gobierno nacional. También tenemos que decir que el gobierno de Milei desmanteló el CONICET. Prácticamente un estudio del 2012 advertía que no se necesitaban catástrofes para que se inundara Bahía Blanca. Imaginémonos entonces que la investigación tiene efectos concretos y puede ayudar a tomar decisiones con otro basamento. Bueno, el CONICET está prácticamente desmantelado. El Servicio Meteorológico Nacional también está desfinanciado cuando necesitamos más y mejores alertas. ¿Esperamos que el Estado nos avise de algunas cosas? Bueno, la verdad es que es un punto a cuestionar, ¿no? Pero sí es cierto que si alguien tenía que hacerlo era el Servicio Meteorológico Nacional, y Javier Milei lo desfinanció. Como también desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que no tenía demasiado que ver con una inundación, ¿no? Pero que sí podría haber actuado de manera más eficiente con los incendios que hace un tiempo tuvimos en el sur, por ejemplo, o en Corrientes. Pero el gobierno nacional deserta de sus obligaciones de financiación, del diseño político que tiene Argentina con un gobierno central y provincias, y esto quedó muy claro en una declaración que dio el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, cuando dijo que la reconstrucción tiene que tener un plan y que ese plan tiene que hacerlo el municipio con la provincia. El rol del gobierno nacional ni se refirió. Vamos a escuchar a Guillermo Francos. Hoy tenemos varios audios, lo voy advirtiendo, tenemos muchos audios para escuchar, pero empezamos por Francos. Obviamente el plan para reconstruir la ciudad en lo que haya que reconstruirlo es un tema que tiene que ver con el municipio y con la provincia, y todo lo que la nación puede hacer económicamente para apoyar esta circunstancia lo hará, pero ellos tienen que tener un plan para hacerlo y nosotros colaborar en ese plan, ¿no? Yo no quiero decir, porque no es que esté tirando en absoluto la pelota para la provincia, pero la organización de eso es de la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen que decirnos de qué manera podemos colaborar con ellos y ayudarlos. Bueno, la provincia dice y ellos tienen que colaborar. Solamente el gobierno nacional presta colaboración ante una catástrofe de magnitudes colosales. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta el historial de Milei en Bahía Blanca, teniendo en cuenta que tardó días en llegar a la ciudad, también los desfinanciamientos de los que hablábamos, que tienen que ver con áreas vinculadas con catástrofes, teniendo en cuenta esto que decía recién Guillermo Francos, también teniendo en cuenta que los ánimos no están bien en la ciudad, la gente en general está triste, pero también hay un enojo muy grande porque la gente lo perdió todo. Entonces, con todo este caldo de cultivo, creo que no debería sorprendernos que cuando salió Patricia Bullrich a recorrer la ciudad con Petri, la insultaron un poco. Vamos a escuchar. Mojate como los otros. ¡Vieja puta! Bien, a todo esto el presidente de la nación, Javier Milei, seguía sin aparecer. Pasaron dos cosas, que es que lo retaron los expresidentes, básicamente. Milei a veces parece un nene al que hay que retarlo. Yo no quiero ser condescendiente con él, como si él no se diera cuenta de las cosas, porque realmente cuando tiene que decidir es bastante cruel, ¿no? Y su gobierno está siendo bastante cruel, pero parece que lo tuvieron que retar para que venga a Bahía Blanca. ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, expresidentes. Macri,
que obviamente tiene su disputa política con Milei, y lo que vamos a escuchar lo tenemos que vincular con esta disputa política del espacio de la derecha en Argentina. Habló de cambio climático, le dijo al gobierno nacional que hay que hacer obra pública y también le pidió al propio Milei que se junte con Kicillof. Vamos a escuchar. Es un abrazo enorme a todos los bahienses. Hemos visto lo que ha pasado. Por eso cuando escucho a veces que el cambio climático es un invento, digo, señores, cuidado, ¿no? Así que espero que el trabajo en conjunto del municipio primero, la provincia después y con la ayuda de la nación empiece una reconstrucción que va a ser lenta, ¿no? Quiero decir a los vecinos de Bahía Blanca que entiendan que lo que han perdido se perdió y que reconstruir va a llevar su tiempo, pero juntos lo vamos a lograr. Y lo más importante es que este problema del cambio climático vino para quedarse y hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país, porque hay muchas ciudades, ahí cerca Neuquén corre un riesgo muy grande para una lluvia extraordinaria, que una represa solo lo resolvería, que es Niwil, que no recuerdo mal. No hay más remedio, por más que lo entiendo del presidente Milei, que sentarse con Kicillof sea no algo muy agradable, pero no hay más remedio, es el gobernador hoy. Yo modulo poco, pero Macri modula menos, Bien, esto le decía entonces a Milei, son algunos puntos, 2 o 3 puntos específicamente donde se diferencia muy claramente de él en el marco de la catástrofe, y la siguiente cagada a pedo, al día siguiente termina yendo Milei a Bahía Blanca, vino por parte de Cristina Kirchner. Cristina no habló, pero sí tuiteó y dijo, por ejemplo: no te imaginas lo que significa para la gente que llegue un presidente o presidenta cuando se sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza. Te lo cuento de primera mano, y a partir de ahí le da un montón de ejemplos en los cuales ella se apersonó en tragedias cuando era presidenta. Bueno, ¿qué termina pasando? Milei viaja a Bahía Blanca el día miércoles, lo hace de sorpresa, nadie sabía que iba a viajar, por lo menos oficialmente. Viene con Karina Milei, con Guillermo Francos y con otros colaboradores, y tampoco fue tan bien recibido. También le gritaron, y esto salió en una cobertura de la que participaron muy pocos medios, porque como era oculta su visita, no había demasiada cobertura. Pero Canal 9 sí estuvo ahí, y esto se escuchaba en la llegada de Milei a Bahía. También, porque son una manga de caretas. Acérquese, señora, acérquese, venga. Hay más vecinos que se están acercando, reclamando colchones. ¿A cuántos metros están los vecinos del presidente allí, Yani? Del otro lado del arroyo. Del otro lado del arroyo, claro. Debe tener un diámetro de 20 metros, de lo que sería una calle. Ahí, perfecto, Diego. Muy cerquita, se escucha todo. Nos hizo tomar dimensión de eso. Del otro lado está la comitiva en silencio. Lo único que se escucha es el reclamo de los vecinos. Allá hay silencio absoluto y quietud. Están todos detenidos observando lo que pasa. Sí, muchas miradas también para el lado donde estás vos, Yani, en estos momentos. Están todos mirando al vecino que está reclamando. Bien, fue una visita bastante rápida, pero finalmente terminó viajando Javier Milei a Bahía Blanca. También anunció un fondo especial de 200 millones de pesos para colaborar con Bahía Blanca. Esto, reitero, lo hizo recién después de las críticas, después de haber anunciado una ayuda irrisoria de 10.000 millones de pesos. Fue recién por la reacción de esa ausencia y esos anuncios bastante opacos que termina primero yendo y segundo realizando este anuncio de un fondo especial. También, esto es muy reciente, Javier Milei habló en Expo Agro y se refirió a Bahía Blanca. Dijo que si él hubiese viajado antes hubiese estorbado y que él prefirió salvar vidas que sacarse la fotito linda para la política. Me parecen dos cosas. Primero, que tuvo más tiempo para darle forma al discurso, para justificar su ausencia, que para mí es injustificable. Y en segundo lugar, es falso, porque enumeramos varias decisiones de Javier Milei, negacionista del cambio climático, que impactan en hechos de este tipo que van a ser cada vez más frecuentes y también cada vez más intensos. Mi sensación es que está desatinado el tono en el cual él termina hablando en esta exposición de Expo Agro, y además de estar desatinado, me parece que está un poco desgastado también el tono del discurso de La Libertad Avanza, que viene de unas semanas y unos meses un poco complicados, pero ya vamos a tener más tiempo para hablar sobre esto. Sí creo que en este caso puntual la discursiva libertaria chocó bastante, no se puede justificar, y si le sigue agregando niveles creo que va a ser cada vez más notorio.
Bien, nos tomamos un minutito para hacer un pequeño corte. Hoy seguramente nos extendamos un poco más en la duración del podcast. Habitualmente en este pequeño corte yo te cuento, o te recuerdo mejor dicho, que estás escuchando el podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que ofrecemos en Revista Distopía, revista que intenta relatar de muchas maneras, o que relata, mejor dicho, de todas las maneras que tiene a su alcance, este presente tan distópico que nos toca vivir y que esta semana ha quedado tan en evidencia. También quedó en evidencia lo necesarios, que son medios como los nuestros, medios independientes, medios críticos, medios cercanos. Así que como siempre te pido tu ayuda para poder seguir haciendo esto que nos gusta hacer. Podés aportar a Revista Distopía, ya sabes cómo hacerlo, pero creo que más importante esta semana es que si podés ayudar a Bahía Blanca de alguna manera, lo hagas. Nosotros en nuestro newsletter y también en nuestras historias de Instagram compartimos algunas campañas solidarias. Hay muchísimas de todo tipo y en todo el país, pero compartimos algunas y las vamos a volver a compartir para que si podés colaborar, lo hagas. En cuanto a nosotros, si estás escuchando este podcast, podés likear el video, suscribirte. Estamos en YouTube y en Spotify, así que el me gusta en ambas plataformas sirve mucho. También que nos recomiendes, que nos compartas, que subas unas fotos y unas etiquetes. Todas estas alabanzas al Dios algoritmo nos sirven un montón. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la segunda parte del podcast. El segundo gran tema de esta semana, que incluso se superpuso en tiempo con la catástrofe de Bahía Blanca, fue la represión a jubilados y jubiladas. Lo más impactante de este tema creo que es que hay un fotógrafo, Pablo Grillo, que está internado en muy grave estado, con pérdida de masa encefálica, con riesgo de vida realmente, porque la policía le disparó con un proyectil de gas lacrimógeno y le dio en la cabeza. Le tiraron a pegar además, pero ya vamos a ir llegando a ese punto. Lo concreto es que producto de esta represión no solamente hubo heridos, detenidos a mansalva en una especie de cacería, sino que también hay una persona con riesgo de vida, que es un fotoperiodista. Pero vamos por pasos. Lo primero que tenemos que decir es que los miércoles jubilados y jubiladas habitualmente protestan. La jubilación mínima en Argentina es muy baja, es de cerca de 300.000 pesos, y esto que es una realidad que excede al gobierno de Milei, pero que Milei terminó ajustando más. En lugar de abordarla, termina ajustándola más. Hay cálculos muy elocuentes acerca de cómo consigue Milei el famoso déficit cero, y jubilados y jubiladas, si no están en el segundo, están en el tercer puesto de nivel de ajuste, pero cayó ferozmente el ajuste sobre jubilados y jubiladas. Entonces todos los miércoles protestan. No solo reclaman, sino que sistemáticamente todos los miércoles el gobierno le pega a jubilados y jubiladas, los reprime. ¿No? Vemos miércoles a miércoles cómo pasa esto. Esto ya de por sí es demencial, es increíble, es muy difícil de relatar incluso que todas las semanas el gobierno le pega a jubilados y jubiladas y pase inadvertido. Es realmente escandaloso. Pero además, este miércoles todo escaló más. ¿Por qué? Porque por alguna razón se terminó viralizando una declaración de Diego Maradona en la cual él decía hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Podemos discutir mucho acerca de la figura de Diego Armando Maradona. A mí particularmente no me convoca demasiado, salvo como figura popular. Después deportivamente yo no puedo hablar demasiado, y en términos de cómo es como persona, bueno, todos sabrán que existen diferencias acerca de su abordaje sobre la vida y el mío, ¿no? Pero lo concreto es que es una figura que sigue siendo muy convocante, y cuando se viraliza este mensaje interpela a un montón de hinchas de fútbol que convocan a marchar junto a los jubilados y las jubiladas el miércoles. ¿Qué dice el gobierno acerca de esta convocatoria que empieza a cobrar más fuerza con el correr de los días? Que es una marcha de barra bravas, que son las mafias atentando contra el gobierno. No es lo que se ve, no se vio ninguna barra brava convocando, sino que se vio convocatorias de simpatizantes, ¿no? Que querían ir a marchar con las camisetas de fútbol de un montón de clubes. Hubo gente que adhirió con camisetas de la que busques, ¿no? De River, de Boca, Independiente, de Racing, no sé, de Ferro, de Atlanta, de un montón de equipos, pero el gobierno le sirvió para polarizar, decir que era una marcha de barra bravas. Hubo barra bravas y quizás sí, la verdad es que son bastante reconocibles los barra bravas y no fueron los detenidos. Pero antes de llegar ahí sí tenemos que decir que había un aparato represivo no solamente montado, sino además amenazante previo a la marcha. Patricia Bullrich dio declaraciones antes. También se publicó en el boletín oficial una medida en la cual se hablaba del derecho de admisión, diciendo que si algún hincha participaba de esta manifestación, después, en el caso de haber algún altercado, no iba a poder ingresar en las canchas de fútbol, algo que a mí me parece extraño como normativa.
Diría incluso que no sé si el gobierno tiene facultad para hacer esto, pero bueno, hubo una amenaza por parte del gobierno de que directamente se iba a reprimir. Entonces lo más probable era que algo sucediera en esa marcha, y la tensión se sintió desde el primer momento. De hecho, termina escalando la marcha. Es cierto que hubo piedrazos, que hubo gente que tiró cosas. También es cierto que apareció un móvil policial prendido fuego. También es cierto que los móviles policiales prendidos fuego vienen apareciendo desde el 2017 en marchas. Siempre lo mismo. Llama un poco la atención, siempre en la gestión de Bullrich en seguridad también. Se había viralizado antes un video de una persona que mostraba un móvil policial con las puertas abiertas, prácticamente abandonado. Bueno, creo que si atamos un poco los hilos empiezan a aparecer algunas cuestiones que tenemos que analizar acerca de este acto represivo puntualmente. Y lo que se vio fue feroz. Literalmente la policía pegándole a viejos, pegándole a manifestantes, 114 detenidos al arbitrio, ¿no? A la cacería, literalmente. No se sabía ni quiénes eran, ni tampoco qué es lo que habían hecho para que los detuvieran. Se detuvo por detener, literalmente. De hecho, si hablábamos de barra bravas, esto es lo que decíamos recién, no vimos ningún barra brava detenido. Tampoco vimos muchos barra bravas en la marcha. Quienes saben de este tema, Gustavo Gravia, por ejemplo, dijo que él pudo identificar un par, pero los barra bravas también pueden marchar en todo caso. Lo que hacen en esa marcha, en definitiva, puede llegar a ser cuestionable. La cosa es que la atención ya estaba anunciada, Patricia Bullrich estaba dispuesta a hacer esto, y lo que se vio fue salvaje, fue policía pegándole a abuelos, abuelas. Reprimieron con gases lacrimógenos el cartucho de gas que usaron, esto lo leí en una página que recomiendo seguir, El Grito del Sur. El que usaron los agentes es un cartucho que es importado y que el precio de cada uno de esos cartuchos es más o menos 250.000 pesos, es decir, no está tan lejos de lo que nos sale pagarle un mes a un jubilado, ¿no? Notemos las prioridades del gobierno. Además, si vemos lo que decían esos cartuchos, las imágenes son muy impactantes, vemos que tenían potencialidad de matar también. Al día siguiente de la marcha, los 114 manifestantes fueron liberados, una jueza ordenó liberarlas. Nadie dice que no vayan a estar procesados, ¿no? Van a estar procesados, simplemente no van a estar presos hasta que se diga si hicieron algo o no contrario a la ley. Nadie ni los sobreselló, ni les liberó su mérito, ni nada por el estilo. Sin embargo, esto le alcanzó a La Libertad Avanza para decir que van a ir contra la jueza, es decir, el Poder Ejecutivo yendo contra una jueza. ¿Y qué le dicen? Kirchnerista, porque en este relato polarizado de La Libertad Avanza, si no sos A, sos B, cuando en realidad el fallo de la jueza es bastante claro, dice algunas cuestiones que son muy razonables acerca del derecho a la protesta, acerca de la metodología que se usó en esta protesta en particular, y no contiene ninguna decisión que no sea esperar el proceso fuera de la prisión, ¿no? Algo razonable. 114 detenidos hubo. Recordemos lo que pasó con la ley Bases. Se detuvo también a un montón de gente que no tenía nada que ver con ningún disturbio. De hecho, tenemos dos casos para hablar. El primero es el de un nene de 12 años que fue reprimido. No sé si vieron las imágenes, pero son impactantes. Un nene de 12 años salió de la escuela por el tránsito cortado, tuvo que salir a buscar un colectivo, se encontró con la marcha y la policía lo reprimió. Un nene de 12 años. Esto hizo Patricia Bullrich. Mariela Gómez es la mamá del nene de Lautaro y esto decía a Mario Donel en De Acá en Más. Mi hijo tiene 14 años y estaba saliendo de la escuela. Y al estar todo cortado, se empezaron a buscar lugares por donde poder viajar, porque estaba todo cortado. Y se dieron con ese lugar, porque él por ahí no conoce mucho la zona, se dieron con ese lugar que ya cuando llegaron ahí ya estaba toda la gente, era todo corrida. Y bueno, ellos al escuchar disparos y todo eso, se asustaron y empezaron a correr. Él iba con otro amigo del colegio, no compañero, pero sí del colegio. Y bueno, el nene tenía un mate, al correr, hicieron volar el mate y uno de los policías, que no recuerdo el nombre porque está toda en el acta, los acusó como que estaban tirando piedras, o sea, los detuvieron y ellos los acusan de tirar piedras a la Casa Rosada. Ese fue el tema. Se le tiraron encima a un nene que tiene 12 años, un tremendo tipo, porque yo lo vi anoche, se le tiró encima para agarrarlo de la espalda y poder ponerle los precintos. Lo tuvieron con precintos 2 horas. Bueno, es escalofriante, ¿no? Piensen, sea ustedes con 12 años, piensen quienes tengan hijos o hijas, en sus hijos y en sus hijas de 12 años, siendo precintados por la policía en el marco de una represión. Es monstruoso. La libertad avanza, dicen después. Así fue el proceso represivo que terminó con una persona gravemente herida, muchas personas heridas, pero un fotoperiodista, Pablo Grillo, hoy está peleando por su vida. A Pablo Grillo, que estaba cubriendo la protesta,
le disparan con un proyectil, con una bala de gas lacrimógeno en la cabeza. Este momento además está captado por las cámaras y se ve, lo vamos a poner en las redes sociales, y está en grave estado en el hospital Ramos Mejía. El gobierno además no va a investigar el hecho. El gobierno, o Patricia Bullrich mejor dicho, dice que se actuó de acuerdo al protocolo, ¿no? Algo que no es así en principio. Por otro lado, si el protocolo dice esto, habría que revisar el protocolo, pero no es cierto tampoco. Decíamos hace un ratito que la lógica polarizante que le sirve a la Libertad Avanza, si no sos A, sos kirchnerista, y lo que están diciendo es que Pablo Grillo era un militante kirchnerista. Y si lo fuera, ¿qué? No le pueden disparar en la cabeza a una persona aún con una bala de gas lacrimógeno. Esa es la bala que además decía que tenía potencialidad de matar. A él le disparan en diagonal y hacia abajo, apuntándole directamente a la cabeza. Están quienes quieren dar con la persona, con el efectivo que disparó, que efectuó el disparo, pero acá hay conducción política. Acá hay una orden que se ejecutó. Probablemente no hacia Pablo Grillo, pero sí de reprimir de esta manera. No puede Patricia Bullrich esquivar esta responsabilidad. Sin embargo, ¿qué hace Javier Milei? ¿Qué hace la Libertad Avanza? La respalda. Hoy en Expoagro, hace un ratito nomás, estuvieron juntos también con Espert. Espert fue a la inundación también de Bahía Blanca siendo diputado, a caranchear un rato porque parece ser que va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires en las legislativas de este año. Ahí estuvo Espert caranchando un rato, pero bueno, junto a Espert y a Milei estuvo hoy Patricia Bullrich y Javier Milei la felicitó, la respaldó, ratificó el rumbo además de este modelo represivo. Y vamos a escuchar un pedacito de lo que decía Javier Milei, porque mi sensación es que hay algo del uso de la Libertad Avanza que no solamente está agotado, sino que además queda fuera de contexto. En un país que lo tiene él acusado por una estafa muy grave, a su hermana acusada de pedir coima, su hermana que es además la secretaria general de la presidencia, claramente, no solamente por ser su hermana. En un país que tiene catástrofes naturales en muchísimos lugares, donde el Estado que él comanda reprimió salvajemente, hirió a un montón de personas, una de ellas pelea por su vida y 2 adolescentes fueron reprimidos sin razón alguna. En este contexto, Javier Milei hablaba jocosamente de esta manera en Expoagro ante la gente del campo. Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. Miren, lo más interesante es que 2/3 de esa mejora ocurre en 1/3 del tiempo. Es decir, que en un lapso que puede ir entre 10 y 15 años podemos ver cosas maravillosas. Lo que hay que hacer es poner la voluntad y tener la voluntad de volver a abrazar las ideas de la libertad e ir para adelante. Claramente, abrazar las ideas de la libertad le termina con el curro a un montón de delincuentes, que son los que después organizan marchas. Es decir, recuerden que cada vez que ustedes vean a alguien pataleando es porque le terminamos cortando un curro. Es decir, lo que han visto estos días es la política cuando dicen dónde cayó el ajuste. Vean los que patalean y van a ver dónde cayó el ajuste. Cayó sobre los que han arruinado la Argentina. ¿Quiénes patalearon? ¿Los jubilados? Está admitiendo que el ajuste fue a parar a los jubilados, algo que hasta ahora públicamente Milei no había dicho y que está totalmente chequeado los datos. Bueno, a mí este discurso y este tono me parecen un poco desgastados. Creo que narrativamente el gobierno está bastante desordenado, sobre todo a partir del CryptoGate, ¿no? De la estafa de Milei. Pero volviendo al tema del aparato represivo, esa persona que él reivindica que es su ministra de seguridad, yo creo que cuando deje la gestión pública va a tener problemas. En Argentina en el poder probablemente no se investiga a nadie, no, la justicia no llega cuando la gente está en el poder, pero Patricia Bullrich va a tener que ser investigada. También tenemos que hablar de la protesta social, de la historia de la protesta social en Argentina y de cómo históricamente Argentina tuvo muy poca tolerancia para que muera gente en contextos de protesta, ¿no? Recordemos a Costequi y Santillán, recordemos el 2001, recordemos también a Carlos Fuentealba. El disparo a Grillo, que hoy está peleando por su vida, se parece mucho al que recibió, incluso por el proyectil, se parece mucho al que recibió Carlos Fuentealba. Bueno, está peleando por su vida y todos queremos que Pablo Grillo sobreviva, porque queremos que pueda contar su testimonio, ¿no? Y que llame a la reflexión al respecto. Porque si en este episodio represivo no sucedió lo peor, en la siguiente represión puede pasar. Está dentro del universo de cosas que nos podemos imaginar.
¿Se le va a tolerar eso a Milei? ¿Qué significa eso acerca de nuestra sociedad? Bueno, varios puntos tenemos para pensar al respecto. Bien, salimos de este tema y voy con un par de breves. Primero sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pliego de Manuel García Mansilla, que ya fue designado juez por decreto por Javier Milei y la Corte le tomó juramento. Bueno, su pliego llegó a las 9 firmas requeridas en la Comisión de Acuerdos Constitucionales del Senado para que su postulación sea tratada en el recinto. El peronismo Unión por la Patria solicita que el tratamiento de García Mansilla y del juez Lijo sean el jueves que viene. De los dos despachos que hay, uno tiene 7 firmas de Unión por la Patria y el otro es de Martín Lustó, que es radical, y de una senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, que pertenece al sector de Horacio Rodríguez Larreta. Los dos dictámenes son de rechazo a la postulación de Manuel García Mansilla, así que vamos a ver qué pasa. La semana que viene podría haber novedades en este sentido. Por otro lado, respecto a enero, las ventas minoristas pymes bajaron un 2.9% en febrero, así que hay un tema a prestar atención, y más o menos cuando se esté publicando este podcast, no vamos a llegar a mencionarlo, se va a estar publicando el dato de inflación del mes que pasó y parece ser va a ser cercano al 2%. Como si todo esto fuera poco, nos vamos a poner surrealistas directamente y vamos a hablar del Congreso de la Nación, porque hubo directamente un escándalo también ahí adentro. Eso pasó mientras sucedía la represión en la marcha de jubilados. Diputados de La Libertad Avanza, Oscar Sago y Lisandro Almirón, Sago está distanciado de Milei, pero sigue siendo parte de La Libertad Avanza, se empujaron y se pegaron al final de una sesión en la cual se aprobó tratar en comisión la semana que viene los proyectos para que se investigue el Cryptogate, la estafa de Javier Milei. Parece ser que querían, según dijo Sago, ¿no? Lo querían obligar a no dar quórum para que se apruebe esto. Él quiso dar quórum, entonces se terminaron pegando. Esto se vio, hay imágenes al respecto, es surrealista. Otras 2 diputadas también tuvieron un enfrentamiento verbal que terminó con una tirándole agua a la otra, un vaso de agua a la otra, también diputadas de La Libertad Avanza. En este contexto, que repito, era en simultáneo la represión en la marcha de los jubilados, algo que sí llegó a pasar fue que por unanimidad se aprobó la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para Bahía Blanca y las localidades vecinas, entre ellas también Adolfo Alsina, que quedaron bajo agua. Es por 90 días que son prorrogables y esto obliga al gobierno nacional a destinar partidas extraordinarias para la asistencia y la reconstrucción. El monto tiene que definirse en una mesa de trabajo conjunta que vamos a ver si la crea el gobierno nacional, porque sus diputados y los del PRO se ausentaron de esta discusión. También mandó La Libertad Avanza un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijeron que no van a dar a conocer el contenido, no conocemos el monto ni los detalles, pero sí se envió este DNU que va a ser tratado primero por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y después por las 2 cámaras. Por la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia basta con que una de las cámaras lo apruebe, si la otra lo rechaza, igual sigue vigente. Desde Unión por la Patria remarcaron que la medida es inconstitucional y el presidente del PRO, Mauricio Macri, dijo que la aprobación del acuerdo por decreto muestra debilidad institucional. Vamos a ver qué pasa sobre esto también. Va a haber novedades la semana que viene. Finalmente, 2 comentarios más. Por un lado, se cumplieron 4 años de la desaparición de Tehuel de la Torre, varón trans que fue una entrevista de trabajo y de quien no se supo nadie más. La pregunta sigue siendo ¿dónde está Tehuel? No se lo busca prácticamente, no hay novedades al respecto y creo que esto nos habla mucho acerca de qué pasa con las vidas trans en Argentina. Por último, el sábado pasado fue 8 de marzo y aunque la fecha terminó siendo eclipsada por lo que el lunes pasó en Bahía Blanca y por la represión de unos días después en el Congreso de la Nación, lo concreto es que el 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres, hubo una marcha multitudinaria y actos como siempre en muchísimos puntos del país y del mundo. Unas horas antes, la Casa Rosada había publicado un video hablando en contra de las reivindicaciones del feminismo, con datos falsos, hablando de la ideología woke por primera vez en un documento oficial. Y entre lo que dice, que es bastante escandalizante, creo que el objetivo justamente es provocar este tipo de videos, dicen que a partir de la eliminación de las áreas de género, la violencia bajó un 20% en 2024, algo que ya había sostenido Manuel Adorni hace un tiempo y que es a todas las luces falso. Las cifras de femicidios siguen siendo altísimas.
En particular, toda reivindicación de las mujeres y también de las disidencias están en riesgo por la ideología del gobierno que gobierna, por la crueldad con la que están dispuestos a dar una batalla cultural que solamente les interesa a ellos. Así que merecía una mención la marcha por el Día Internacional de las Mujeres. Justamente, y con esta sí terminamos con una internacional que me parece totalmente paradójica, porque todos vemos esta alianza global, ¿no?, de ultraderecha, en la cual está inscrito Javier Milei como uno de sus referentes, y también está Giorgia Meloni, con quien incluso La Libertad Avanza shippean a Milei, o sea, especulan o si se quiere crean una historia en la cual Javier Milei y Giorgia Meloni son pareja, algo realmente de la cultura fan, literalmente hablando. La cosa es que el gobierno de Giorgia Meloni, muy afín a Javier Milei, se han visto varias veces. El 7 de marzo, el día antes al Día Internacional de las Mujeres, aprobó un proyecto de ley proponiendo la introducción del delito de feminicidio, está traducido en las noticias oficiales, y castigarlo con condena perpetua. En Italia hasta este momento no existe un delito específico para el feminicidio y buscan introducirlo en el ordenamiento jurídico italiano, y si vamos a los argumentos son realmente muy llamativos, ¿no?, porque se contradicen totalmente con lo que dice Milei al respecto. La ministra que habló al respecto, que es la ministra de Familia, Natalidad e Igualdad, Eugenia Rochella, argumentó que se impulsa desde el gobierno por la asimetría absolutamente evidente entre los datos de asesinatos de mujeres por hombres a los de hombres perpetrados por mujeres, que son irrisorios y prácticamente inexistentes. Me pareció una buena manera de cerrar este podcast, que fue prácticamente surrealista por la semana que hemos tenido. Así que si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo, espero que sepas comprender. Seguramente será así que nos extendimos un poquito más, ¿no?, de este pacto de media hora que tenemos para la abducción noticiosa. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos estaremos reencontrando el próximo viernes con una nueva edición del podcast distópico. Buen fin de semana.